Muchas de las técnicas de Machine Learning usadas para realizar pronósticos sobre series de tiempo se basan precisamente en el conocimiento de los componentes de esa serie de tiempo. Y en general podríamos decir que una serie de tiempo tiene tres componentes fundamentales, que son la estacionalidad, el nivel y la tendencia. Entonces, en este video nos vamos a enfocar en el primero de esos tres componentes, que es la estacionalidad. Vamos a entender qué es la estacionalidad, cómo se diferencia de otro concepto asociado que son los ciclos de una serie de tiempo y por qué resulta importante este componente de estacionalidad al momento de generar pronósticos sobre una serie de tiempo. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, entendamos este sencillo concepto de lo que es una serie de tiempo estacional con un ejemplo hipotético muy sencillo. Supongamos que trabajamos en una heladería y hemos recolectado información de la cantidad de helados que se venden durante un cierto periodo de tiempo, digamos que durante los últimos 3 años. Entonces, con esa información vamos a construir una gráfica donde en el eje horizontal vamos a poner el tiempo. Precisamente estamos hablando de una serie de tiempo, entonces vamos a poner el tiempo medido en meses y en el eje vertical el número de helados que hemos vendido cada mes. Entonces extraemos esa información, construimos la gráfica y obtenemos un comportamiento como el que estamos viendo acá. Aquí entonces vemos que hay como un patrón que se repite en esa serie. Si vemos un poco más en detalle ese patrón, pues vemos específicamente que en el mes de agosto de cada año, entonces por ejemplo en agosto de 2023, en agosto de 2024, en agosto de 2025 y en agosto de 2026 tenemos valores máximos o tenemos picos dentro de esa serie, es decir que tenemos meses para los cuales se ha vendido la mayor cantidad de helados durante esos años. Estamos suponiendo entonces que estamos viviendo en un país donde hay estaciones. De ahí en parte también el término serie de tiempo estacional y entonces en el mes de agosto, si es un país del hemisferio norte, pues tendrá la estación de verano y el mes de agosto generalmente es el mes más caliente y eso explica por qué entonces se venden más helados. Pero entonces además de esos picos máximos hay unos valles, hay unos mínimos que son los que aparecen, por ejemplo, en el mes de enero de cada año. El mes de enero del año 2024, el mes de enero del año 2025, y el mes de enero del año 2026. Se alcanzan esos mínimos exactamente durante esos meses. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es una serie de tiempo estacional. Ya intuitivamente podemos pensar entonces que hay una cierta periodicidad asociada al concepto de una serie de tiempo estacional. Entonces, teniendo esto en cuenta, definamos claramente qué es una serie de tiempo estacional. Entonces podemos decir que una serie de tiempo es estacional o tiene estacionalidad cuando alcanza picos máximos y valles mínimos que se repiten, acá esto es importantísimo, periódicamente, cada cierto tiempo y de manera predecible en el tiempo. Entonces, si volvemos al caso de los helados, sabemos que durante el mes de agosto vamos a tener ventas máximas de helados o vamos a vender la mayor cantidad de helados y durante los meses de enero de 2023, 24, 25, 26, etcétera, tendremos valores mínimos para ese número de helados vendidos. Entonces, ahí hay una periodicidad, una cantidad de tiempo que es la misma entre un máximo y otro o entre un mínimo y otro y esa cantidad de tiempo, esa periodicidad con la que se repiten esos máximos y esos mínimos, de cierta forma la podemos predecir. Aquí entonces resulta precisamente importante ese concepto porque esto está asociado a cuando desarrollamos modelos de Machine Learning para generar predicciones o pronósticos sobre series de tiempo. Si vemos que la serie de tiempo se repite con cierta periodicidad, pues es información importante que le podemos presentar al modelo para que a futuro entonces nos genere predicciones sobre esa serie de tiempo. Por eso es importante saber si la serie es estacional o no, porque esa estacionalidad puede resultar siendo un factor clave al momento de construir ese modelo para generar predicciones. Y veamos algunos ejemplos reales. Acá hay una aclaración importante y es que en el mundo real no hay una serie perfectamente estacional. Es estacional si generalmente la analizamos en intervalos cortos de tiempo.
Si extendemos nuestro eje de tiempo, nuestro eje horizontal al momento de realizar la gráfica, pues ahí vemos que tiene componentes estacionales, pero que se añaden otros componentes que veremos más adelante en otros videos. Entonces, entendamos esto con algunos ejemplos. El tráfico aéreo de pasajeros. Si por ejemplo a lo largo de 2-3 años analizamos el tráfico aéreo de pasajeros, tenemos la información de una aerolínea y vemos entonces la cantidad de pasajeros que están viajando en nuestra aerolínea, pues podemos encontrar, al igual que ocurría con los helados, podemos encontrar que hay épocas del año, de cada año, donde el número de pasajeros se incrementa, es máximo, y hay otras épocas valle donde el número de pasajeros es mínimo. Pero obviamente, si miramos esta serie de tiempo, no a lo largo de 3 o 4 años, sino en un intervalo de 50 años, pues ahí lo que vamos a ver es que se alcanzan máximos y mínimos, pero que los máximos son cada vez más grandes y los mínimos también son cada vez más grandes. Es decir, que a medida que avanza el tiempo, si miramos el comportamiento en el año 2020 del número de pasajeros y lo comparamos con 50 años atrás, con 1950, pues es de esperar que en la actualidad tengamos más pasajeros moviéndose que los que se tenían en 1950. Entonces, estrictamente hablando, esa serie analizada en un intervalo largo de tiempo no es solo estacional, sí tiene una periodicidad, pero además el número de pasajeros se ha venido incrementando con el tiempo. Ahí aparece otro componente de la serie que veremos en un próximo video. Si analizamos la temperatura, la idea es la misma. Si analizamos en un lugar, en el lugar donde vive cada uno de nosotros a lo largo de los últimos 4 o 5 años, pues podemos ver un comportamiento relativamente estable de la temperatura y que hay épocas donde esa temperatura es relativamente alta y relativamente baja. Sobre todo esto lo podemos ver, esta periodicidad la podemos ver o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, no tanto en el Ecuador, porque en el Ecuador digamos que la temperatura es mucho más constante. Esa serie de tiempo de temperatura será estacional si analizamos, por ejemplo, un rango de 2, 3, 4 años. Pero si la analizamos a lo largo de los últimos 100 años, pues obviamente aquí aparece el efecto del calentamiento global y podremos ver que esa serie de tiempo de temperatura se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Hay cierta periodicidad, pero hay un incremento a lo largo del tiempo de la temperatura. Aparece otro componente. Entonces, por eso aclaramos que acá esas series estacionales deben ser en intervalos cortos de tiempo. El consumo de electricidad es más o menos lo mismo, sobre todo en países donde hay estaciones, donde hay inviernos y donde hay veranos. Entonces, donde hay inviernos, muchas veces hay calefacción eléctrica, se incrementa el consumo de electricidad, y donde hay verano también, muchas veces se incrementa el uso del aire acondicionado. Entonces, en esos instantes de tiempo, inviernos o veranos, pues el consumo de electricidad se incrementa. Mientras que en épocas como primavera y otoño, pues baja de pronto ese consumo de electricidad en una residencia determinada. Pero nuevamente esto es analizado en intervalos cortos de tiempo. Cuando se analiza en intervalos largos de tiempo, pues ahí entra también, digamos, a jugar el calentamiento global. Entonces los veranos cada vez son más calientes, los inviernos también son cada vez más calientes y cambia ese patrón de consumo de electricidad. Ahí tenemos algunos ejemplos reales. Ahora es importante tener en cuenta que hay otras series de tiempo que no son estacionales, sino cíclicas, y hay que diferenciar claramente esos dos conceptos. Entonces, ¿qué es una serie de tiempo cíclica? Acá tenemos el comportamiento de una acción, de la acción de Meta, de lo que era Facebook anteriormente, durante el último mes, y vemos entonces que esa acción pues tiene unos picos y unos valles, unos máximos y unos mínimos. Por ejemplo, podemos ver que acá aparecen dos valores máximos, los que están en verde, y que aparece un mínimo, un valle cerca del 30 de octubre en la parte de abajo en color rojo. Esta serie tiene picos y valles, máximos y mínimos, pero acá es importante tener en cuenta que esos máximos y esos mínimos no se están repitiendo periódicamente. Y por tanto acá decimos que esta es una serie de tiempo cíclica y no es estacional. Entonces definamos precisamente lo que es una serie de tiempo cíclica para diferenciarla de una serie de tiempo estacional. Entonces, una serie de tiempo es cíclica cuando alcanza picos y valles, pero estos no se repiten periódicamente en el tiempo. Y como no se repiten periódicamente en el tiempo, pues hacen que sea más difícil generar predicciones sobre este tipo de series de tiempo cíclicas. Cuando hay periodicidad, cuando hay estacionalidad,
Eso hace que la serie sea más predecible. Cuando no hay estacionalidad, cuando la serie es cíclica, como por ejemplo el comportamiento de una acción, pues es mucho más difícil generar pronósticos o predicciones. Entonces es muy importante tener en cuenta este concepto. Muy bien, acabamos de entender este sencillo concepto de la estacionalidad, que es uno de los componentes fundamentales de una serie de tiempo. Y vimos que esta estacionalidad es simplemente la periodicidad que pueden tener sus valores máximos y mínimos a lo largo del tiempo. Además, conocer este componente resulta fundamental al momento de implementar diferentes técnicas de Machine Learning para generar predicciones sobre series de tiempo, y es importante también diferenciarlo de una serie de tiempo cíclica que tiene máximos y mínimos pero que no se repiten periódicamente. Además, es importante tener en cuenta que en los ejemplos que mencionamos en este video para las series de tiempo estacionales, como la temperatura, el tráfico de pasajeros o el consumo de electricidad, hay que aclarar que esa estacionalidad está medida en cortos intervalos de tiempo. Cuando extendemos esos intervalos de tiempo, aparece un componente adicional que se combina con esa estacionalidad y que se conoce como la tendencia de la serie de tiempo, que es el segundo componente de importancia y del cual nos vamos a enfocar en un próximo video. No olviden que si tienen dudas de lo que acabamos de hablar acá en este video, las pueden dejar abajo en los comentarios, y si les gustó el video, desde luego los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta y a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues ya saben que esto me ayudará a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.